bendición de la iglesia llena. En esta mañana quiero dar la bienvenida, si hay personas nuevas, quiero dar la bienvenida a dos hijos míos que hay aquí. A mi hijo Luis Guillermo, bienvenido Luis Guillermo, la compañera, bienvenidos. A mi hija Carolina, bienvenida, Dios les bendiga. Hay más personas por primera vez hoy aquí. ¿Quién está por primera vez? ¿Cuántos le dan la bienvenida a todos los que han venido por primera vez? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Señor. El manjar más importante en un culto es la palabra. La palabra es el plato predilecto. La palabra de Dios, hermanos, es aquello que nos fortalece, nos edifica. Jesús habló que si nuestra vida la edificamos en la roca, pueden venir vientos, mareas y nada nos va a derribar. ¿Cuánto lo quieren, hermanos? Entonces, en esta mañana yo quiero compartir un tema que yo lo he titulado, yo termino siempre, y en este tema terminaré hablando de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mis mensajes siempre son cristocéntricos, porque es el mensaje más importante, hermano, el mensaje de la cruz. Porque fue a través de la cruz del Calvario, hermanos, que Dios llevó a cabo la salvación de la humanidad. Fue lo que hizo aquel bendito, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Allí se proveyó salvación para toda la humanidad, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. Y quiero compartir, siempre me gusta colocarle un título a la enseñanza, a la predicación, y lo he titulado ¿qué fue realmente lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra? Uno escucha, por ejemplo, escuchaba uno a Chávez y a Maduro diciendo que Jesús fue un revolucionario. No saben ni lo que hablan, hablando de incoherencias. Pero vamos a mirar en esta mañana qué fue realmente lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Se escucha mejor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué me dio, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, hacemos varias preguntas. Quiero comenzar enseñando algo acerca de la tierra de Jesús. Entender algo un poco de historia, hermanos. Vamos a mirar un momento. ¿Qué clase de reino entonces? ¿Qué clase de reino fue el que Jesús vino a establecer en la tierra? ¿Qué clase de reino fue el que Jesús vino a establecer en la tierra, hermanos? Gloria a Dios. Porque hay tanta gente tan confundida. No escucha los izquierdistas diciendo que fue un revolucionario. Qué tristeza, no saben ni lo que dicen. ¿Cuál fue la política entonces de Jesús aquí en la tierra? ¿Cuál fue la política de Jesús en la tierra? Jesús, ¿cuántos saben que Jesús fue judío? Judío de Judá, de Belén. Nació en Israel, fue judío. Jesús fue judío. Entonces quiero hablar un poquito acerca de el contexto histórico en los tiempos de Jesús, para poder entender por qué fue lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Gloria al Señor. Dice, los judíos, miremos algo de historia, los judíos eran cautivos en su propia tierra por los romanos, y Jesús terminó su ministerio y el pueblo no fue liberado de la esclavitud romana. En el tiempo de Jesús, el pueblo judío era subyugado por el imperio romano. Roma era el cuarto imperio que nos describe Daniel,
era el imperio que estaba en su apogeo, y ellos tenían subyugado a muchos pueblos, a muchas naciones, y entre ellos, hermanos, tenían subyugado a la nación de Israel. A la nación de Israel la tenían subyugada. Y ellos habían dividido la nación judía en 4 o 5 provincias. La provincia de Judea, de Galilea, de Samaria, Iturea y de Perea. Más o menos algo de contexto. Y resulta que Jesús vino a hacer su aparición, hermanos, en este momento de la historia de Israel. En Roma gobernaba el emperador y tenía gobernantes allí en Israel. Cuando Jesús nació, ¿quién estaba gobernando allí en parte de Israel? Uno que se llamaba Herodes el Grande. No fue Poncio Pilato. Poncio Pilato fue al terminar el ministerio. Cuando comenzó el ministerio, quien gobernaba era Herodes el Grande. Gloria al Señor. Y los judíos, hermanos, esperaban que viniera un rey a libertarlos, porque ellos fueron una nación que Dios creó, organizó, los judíos, y ellos tenían sus propios gobernantes, sus propios reyes. Entonces se acuerdan de los 3 primeros reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. Ellos eran una nación soberana, pero en el tiempo entonces de Jesús, ellos no tenían su propio rey, tenían un rey extranjero, un rey que era el que los gobernaba. Allí en este caso era Herodes. Ellos esperaban un rey como David que les libertara. Cuando Jesús hace su aparición, Jesús cumple su ministerio en la tierra, hermanos, y Jesús se va. Y cuando Jesús va a partir al cielo, en Hechos 1:6, los discípulos que habían estado con Jesús 3 años, ellos todavía no comprendían el propósito, hermanos. Quiero que sepan esto. Ellos no sabían, el pueblo judío, el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Escuchen, la nación de Israel no sabía, ni los discípulos que estuvieron con él 3 años tampoco sabían. Y una prueba de ello es que en Hechos capítulo 1 verso 6, los discípulos se reúnen y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ellos en qué estaban pensando? Estaban pensando en geopolítica, políticamente. Estaban pensando de que la nación iba a ser restaurada políticamente y que ellos iban a poder gobernarse como en los tiempos de David. ¿Qué les dice Jesús? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y en el aposento alto vino sobre ellos el Espíritu Santo, sobre ellos fueron llenos, y fue allí cuando ellos en su plenitud, hermanos, entendieron el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Jesús les dijo que se quedaran allí en Jerusalén, y vino el Espíritu Santo y allí pudieron entender. Para entender bien la obra y vida de Jesús es necesario saber algo de su país y la gente que vivía allí. Voy a enseñar algo acerca de las gentes que allí vivían en Israel, gentes que muchas personas no saben. Dice, primero, Roma gobernaba gran parte del mundo de entonces, y su imperio tenía dominio sobre 3 continentes. Mira cuán grande abarcaba el imperio romano en los tiempos de Jesús, que tenía dominio sobre 3 continentes: Asia, Europa y África. Y lógico, esto incluía
a Israel, porque Israel está en un enclave en medio de Asia y África. Ahí está Israel. Entonces también eran subyugados. Dice, en las ciudades de Israel, hermanos, en la ciudad de Israel había ¿qué? Soldados romanos. Los habitantes de Israel, escuchen, muy importante saber esto que voy a decir, porque usted a veces va a buscar en muchos mapas bíblicos atrás de la Biblia y dice que Palestina en tiempos de Jesús. Eso es un error. Eso es un error histórico. Y usted busca en la Biblia los mapas y dice Palestina en tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús la tierra de Israel no se llamaba Palestina. El nombre Palestina fue colocado en el año 135 por un emperador romano, Adriano, en venganza a Israel. Después que fueron destruidos, en venganza a Israel, porque los enemigos de Israel eran los filisteos. Y entonces, en honor a los filisteos, para que más le diera rabia a Israel, le colocó el nombre de Palestina por los filisteos, pero no era la tierra de Palestina. Y hay una canción que cantamos muy bonita que dice: tierra bendita y divina era de Palestina. Eso es hasta blasfemia. Un judío escucha eso y lo puede hasta apedrear, porque eso es blasfemia. No es tierra de Palestina, es la tierra de Israel. Es la tierra de Israel. Esa tierra no es de los palestinos, es de Israel. Dios se la dio a Abraham. Dios llevó a Abraham y le dijo: toda esta tierra la daré a su descendencia. Eso es errores históricos. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Dice, los habitantes de Israel no se llamaban palestinos, sino judíos. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Fue los romanos que le pusieron el nombre de Palestina por lo de Filistea. Lo que dije ahorita, en el año 135. La capital del Imperio Romano era... ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la capital del Imperio Romano en ese entonces? ¿Quién se acuerda? Roma. Roma, donde gobernaba el César. Gloria al Señor. Y esta capital, Roma, quedaba a 2500 kilómetros de distancia. La situación política de Israel, en la tierra de Israel. Israel tenía dos clases de ciudadanos. Escuchen, Israel tenía dos clases de ciudadanos. Estaban los judíos, que eran los nativos, los de allí, los israelitas. Gloria al Señor. Y estaban los romanos, que eran pues las autoridades, y los soldados. O sea que habían autoridades romanas y habían soldados, pero los ciudadanos eran judíos israelitas. Gloria al Señor Jesús. Los judíos odiaban a los romanos porque los romanos eran ¿qué? Politeístas. Los romanos no conocían a Dios. Entonces los judíos odiaban a los romanos, hermano. ¿Por qué? Porque primero ellos eran paganos, eran politeístas. Y segundo, porque los subyugaban. Ellos eran una nación extranjera que los estaba subyugando. Gloria al Señor. En Israel había un grupo de revolucionarios llamados cananistas o celotes. Uno de los discípulos de Jesús fue uno de estas personas que Jesús los llamó a ser parte de los 12. Gloria al Señor. Eran unos revolucionarios que ellos armaron un grupo para tratar de expulsar a los romanos, pero no podían. Siempre eran aplastados, cada que se levantaban eran aplastados por los romanos y los mataban en cruces. Gloria al Señor Jesús. Había otro grupo en Palestina llamados los publicanos. Los publicanos, ¿quiénes eran, hermano? Eran judíos también. Los publicanos eran judíos, pero que trabajaban para Roma y cobraban impuestos a sus mismos ciudadanos, a sus mismos compatriotas. Entonces, los judíos odiaban a los publicanos porque eran sus hermanos y les cobraron los impuestos a ellos para Roma. ¿Cuántos saben que Mateo era publicano? Mateo era publicano. Y un día Jesús entró a comer allí en la casa
y había muchos publicanos, y los judíos lo criticaron a Jesús porque entró allí, porque ellos eran odiados por los judíos, porque trabajaban para Roma. O sea, que es decir, había dos grupos en Israel que eran contrarios. Estaban los publicanos que trabajaban para Roma, y estaban los celotes que eran revolucionarios. Usted imagínense cómo los celotes odiarían a los publicanos. Gloria al Señor. Entonces, dando así un poquitico la historia para que entendamos, vamos a mirar entonces el reino que Jesús traía a Israel. El reino que Jesús predicó era un reino de amor, lejos de la política, tanto revolucionaria como imperialista. Vamos a mirar de dónde es el reino de Jesús. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a mirar ahora sí palabra. Vamos, Juan 18:36. Gloria al Señor. ¿De dónde era el reino? Porque el reino de Jesús, hermanos, no era de aquí, de la tierra, hermanos. Había muchos reinos, muchas naciones, pero el reino de Jesús no era de aquí. Entonces, ¿de dónde era el reino de Jesús? Gloria a Jesús. 18:36 nos dice la palabra de Dios. Porque estas 18:36, sí. Gloria al Señor. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, el reino de Jesús no es de este mundo. El reino que Jesús traía aquí no era de este mundo. Para que vamos entendiendo un poco y sigamos a entrar al tema, a lo profundo del tema, ¿qué fue lo que Jesús vino realmente a hacer aquí en la tierra? Quiero decirles, mis amados hermanos, que Jesús no vino, escúchenlo, Jesús no vino. ¿Por qué voy a decir esto? Porque hay muchas personas y hasta entidades cristianas, iglesias cristianas, que toman el evangelio, toman a Cristo, toman el evangelio y hacen partidos políticos porque creen que con el evangelio vamos a cambiar el orden social. Jesús no vino a cambiar el orden social y político del mundo. Escúchenlo, Él no vino a cambiar el orden ya establecido. Vamos a entender cuál es el propósito. ¿A qué vino Jesús? Jesús a la tierra. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Entonces Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Mateo 5:44. Vamos a mirar Mateo 5:44 y vamos entrando al tema. Gloria al Señor Jesús. Mateo 5:44, que nos dice: gloria al Señor. Gloria a Jesús. Nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque el orden de este mundo, está basado entonces en la venganza, el odio, el pleito, todo lo que es lo malo. El reino de Dios entonces es algo de que el amor de Dios es manifestado en Jesucristo, y es contrario entonces al orden establecido del sistema de los valores, hermano, del mundo. El reino de los gobiernos humanos se basa y se sostiene en la violencia, sostenida en la fuerza de ejércitos. Entonces, por eso, hermanos, que los judíos también esperaban un reino. ¿Para qué? Para ellos liberarse del yugo romano. Ellos
pensaban entonces en qué, en la guerra, en la espada. Pero Jesús dice entonces que amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. ¿Usted imagina para un judío amar a un romano? Jesús le dijo a ellos: el que te obligue a llevar una cuadra, ve con él 2. ¿Por qué? Porque los romanos a veces llevaban las cargas y llamaban a un judío y lo obligaban a llevar esas cargas. Entonces Jesús les dice que eso lo tienen que hacer con amor. Con amor. El orden social del mundo entonces es la violencia y la tiranía. Ese es el orden, el modelo de este mundo en que vivimos. Pero el orden del reino de Dios es diferente, y el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra es algo totalmente diferente. Aunque dentro del tiempo, hermanos, dentro del tiempo de la escatología, Dios va a establecer un reino en la tierra, pero no en el momento ya, porque ahora el propósito era otro. El reino de Jesús, entonces, no, el reino que vino a establecer, ¿a qué vino Él? No vino a establecer una teocracia política religiosa, como en Israel. En los tiempos de los reyes de Israel, hermanos, ¿cómo se llamaba ese sistema de gobierno? Se llamaba una teocracia, porque era el gobierno de Dios, era una teocracia política religiosa. Gloria al Señor. Pero no fue ese. Es el reino que Jesús vino a establecer en el tiempo que Él vino. El reino que Él vino a establecer entonces fue un reino que espiritual. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano, con los sentidos, ¿qué es lo que vemos? Lo que está sucediendo: violencia, guerras, hambres, vemos odio. Lo que vemos es maldad, pecado, adulterio. Lo que vemos es un mundo en maldad y pecado. Eso es idolatría, hechicería, brujería, guerras. Eso es lo que vemos. Narcotráfico, prostitución, lascivia, lujuria. Entonces quiere decir que si Jesús vino a establecer un reino espiritual, es porque la raíz, hermano, la raíz del problema humano es de índole espiritual, hermanos. El problema humano que vivimos hoy no nació aquí, o sea, en la esfera terrenal, sino que tuvo su origen en lo espiritual, hermano. Hay un conflicto, entonces hay un conflicto de índole espiritual, y a eso fue que Jesús vino. Vamos a mirar Mateo, vamos todos, quiero que vamos, Mateo 12, vamos todos allá, hermano. Mateo 12, gloria al Señor Jesús. Mateo 12, vamos a leer 2 versículos ahí. 12, 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y el verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí sí se nos habla del verdadero origen del problema humano, del problema que hay entre la humanidad, el problema que hay entre las naciones. Entonces, ¿qué fue, hermanos, lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra? Aquí está la respuesta. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra? ¿Qué fue, hermanos? Vino a liberar un verdadero conflicto. Y aquí este texto bíblico nos habla. Dice que fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y el 28:
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha venido el reino de Dios. O sea que hay un problema. Había un hombre allí, hermano, un hombre que era ciego y era mudo. Estaba ciego y mudo y estaba endemoniado. La pregunta es, ¿quién tenía a este hombre así, en esta condición? ¿Quién tenía a este hombre, a este pobre hombre en esta situación? Satanás y los demonios. Era quien tenían a este hombre, hermanos, en esta situación. Y Jesús, aquí, hermanos, dice que le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Gloria al Señor. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú. O sea que entonces estamos viendo un conflicto de índole espiritual. Usted y yo no vemos el mundo espiritual que nos rodea, hermano, no vemos. Si Dios abriera los ojos de alguien, los ojos espirituales, quizá usted no podría resistir, no podría ver en su capacidad física, tendría que ser en lo espiritual, lo que sucede en el mundo espiritual, hermano. Porque hay un mundo paralelo, entonces, a este mundo, un mundo que es quizá más real que este mundo en que vivimos. Y allí es donde se origina el verdadero conflicto. Es allí donde, de allí es donde emana toda la situación humana de pecado y maldad, enfermedad. Aún los problemas, las enfermedades son causadas por espíritus inmundos, por Satanás. Porque el Señor lo reprenda, porque Dios no creó el mal, Dios no creó la enfermedad. Entonces hay un originador que se llama Satanás. El Señor lo reprenda, que Él fue quien trajo el mal, introdujo el mal en la humanidad, en el ser humano. Fue Él quien trajo el pecado, fue Él quien trajo la muerte, fue Él quien trajo la tragedia, y Él todos los días, hermanos, Él todos los días le enseña al ser humano nuevas maneras de pecar. Me gusta repetir algo muchas veces que puedo, hermano. El ser humano no inventó el pecado, el ser humano no inventó la forma de pecar. Satanás y los demonios le han enseñado al ser humano a pecar, porque en este mundo espiritual esas entidades llamadas demonios, Satanás como jefe, ellos odian a la humanidad, ellos te odian a ti, tienes que entenderlo, te odian. ¿Por qué? Porque el ser humano, usted y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, mas ellos no. Y para nosotros, la raza humana que ha caído, que ellos la indujeron a pecar y a caer, para nosotros Dios, escúchelo, abrió una esperanza para nosotros, la humanidad, mas para ellos no. Para ellos ya está decretado lo que ha de ser. La Biblia dice que Dios creó un lago de fuego para Satanás y sus ángeles, pero para la humanidad, incluyendo a usted y a mí que estamos aquí, Dios abrió una posibilidad, hermano. Cuando caímos, Dios nos abrió una esperanza, una oportunidad de que el hombre pudiésemos volver nuevamente al Creador. Y entonces fue que nos dio la oportunidad, la posibilidad, por medio de la obra en la cruz del Calvario. Y entonces allí Jesús vino entonces a liberar este verdadero conflicto. Entonces, hermanos, el verdadero conflicto, el pueblo judío no lo entendían, hermanos. Hoy en día el pueblo judío, ellos tampoco, hoy, escuchen, hoy el pueblo judío no entiende esto, hermano. Ellos rechazaron al Mesías, a Cristo.
y estaban esperando al Mesías. Y va a venir un falso Mesías que la Biblia lo llama el anticristo. Ellos no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Ellos creían que el conflicto que ellos tenían allí era con los romanos. Ellos no sabían que el conflicto, hermanos, pero el conflicto entonces, el conflicto espiritual no era con los romanos, hermanos. El conflicto no era con los romanos. El conflicto era con quién. ¿Con quién era el conflicto entonces que Jesús vino a liberar esta batalla? Con Satanás, con el mundo espiritual de Satanás, que Jesús vino a liberar. Jesús, ¿qué vino a liberar Jesús? ¿Qué vino a liberar, hermanos? O sea que el verdadero conflicto no es con los opresores, con los terroristas, sino que es de índole, hermano, espiritual. La pregunta es, el pueblo judío creía que el conflicto era con los romanos y veían a los romanos como sus enemigos. ¿Qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. ¿Incluía a quién? A los romanos. Orad por los que os persiguen. ¿Quién perseguía al pueblo judío? Los romanos. ¿Quién persiguió, hermanos? ¿Quién persiguió a los primeros cristianos? ¿Quién los persiguió? 300 primeros años. ¿Quién persiguió a los cristianos? Roma. Roma persiguió a los cristianos. Los primeros cristianos fueron asesinados por los romanos. Pero el conflicto no era directamente con ellos, sino con aquellos que estaban detrás de este conflicto. Miremos entonces, leímos el pasaje donde este hombre mudo y ciego estaba endemoniado. La pregunta, mis hermanos, es: ¿quién tenía oprimido a este hombre? ¿Quién lo tenía oprimido? ¿Roma? ¿Roma tenía oprimido a este endemoniado? Lo tenía oprimido el diablo, hermano. Satanás tenía oprimido a este hombre. Entonces Jesús vino ¿qué? A dar libertad, a liberar a los que estaban subyugados. Había un reino, no era el imperio romano quien nos tenía subyugados, hermanos. Había un reino de índole espiritual que tenía y tiene subyugado al ser humano desde el huerto de Edén. Desde que Adán le entregó el dominio a Satanás y los demonios, el ser humano quedó subyugado por este reino espiritual. ¿Quién tenía realmente oprimido a este hombre? El diablo lo tenía oprimido. ¿Y qué hizo Jesús? Lo liberó, hermano. Jesús lo liberó. ¿Por qué Jesús entonces, en el tiempo de Israel, por qué no procuró, como procuraban los judíos, organizar un ejército para liberar al pueblo judío de Roma? Mire, una ocasión Jesús, hermanos, le dio de comer a 5,000 personas. ¿Y qué sucedió allí? Como el pueblo judío esperaban un rey que lo liberara, inmediatamente las gentes hablaron y fueron a tomar a Jesús para hacerlo rey, porque necesitaban rey. ¿Qué dijeron ellos? Este hombre con este poder es el que necesitamos para que nos gobierne y nos expulse a los romanos. ¿Qué hizo Jesús? Se les escabulló. ¿Por qué? Porque no era el propósito de liberar a Israel de Roma. ¿De quién venía Jesús a liberar al ser humano? De Satanás, de este mundo espiritual. Y igualmente hoy que el pueblo judío, hermanos, no se dan cuenta las personas que realmente hay un conflicto espiritual, que Satanás tiene subyugado al ser humano, que no en sí no es el gobierno, no es el grupo, sino que son los demonios. ¿De qué libertó Jesús a este hombre? ¿De qué lo libertó? ¿Lo libertó de Roma? No lo libertó de Roma, lo libertó de Satanás. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre.
Y Cristo, hermanos, promete poner en libertad. Vamos a ir a Lucas, vamos a ir al libro de Lucas, que nos explica más. Lucas capítulo 4. Cristo promete poner en libertad a los oprimidos. Gloria al Señor. Lucas capítulo 4, el verso 14. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Escuchen, en el poder del Espíritu. Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu, hermano. La lucha, entonces, el conflicto no es con la espada, no es con el arma, el conflicto es espiritual. ¿Y en qué arma, en qué poder vino Jesús? En el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen, hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Primera misión, situación. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino? A dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas que Jesús vino a dar a los pobres? El Evangelio. ¿Y cuáles son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? ¿Cuáles son los pobres? Los pobres en espíritu. No está hablando de los pobres económicamente. Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen, hermano, la necesidad de Dios. Que me reconozco, que te reconoces pobre en espíritu, que reconoces la necesidad de Dios en tu vida. O sea que vino entonces a dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas noticias que Dios vino a dar por medio de Cristo es el Evangelio, hermano. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias, hermanos? Las buenas noticias es que el hombre estaba perdido sin Dios por el pecado, separado de Dios, destituido en su gloria y condenado al infierno. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios, por medio de Cristo, pagó en la cruz del Calvario, pagó la deuda que el ser humano tenía con Dios, en lo cual el hombre no podíamos, usted ni yo, pagar, porque era una deuda en el cual no había condiciones para pagarle a Dios. Y esto se dio en el tiempo preciso de Dios, desde que Adán pecó hasta la promesa, hasta que Cristo vino a la tierra, hermanos, pasaron 4000 años, cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, el Evangelio. Vamos a ir rápidamente a Colosenses, para que miremos entonces ahí más el conflicto. Colosenses 2:14, un texto muy conocido por todos los cristianos. Colosenses 2:14. Mira lo que dice, amados hermanos, de la obra, lo que sucedió en la cruz. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermanos, esto fue lo que en la cruz del Calvario se llevó a cabo. Esto fue lo que en la cruz se hizo, hermano. Cuando Jesús fue a la cruz, hermano, allí sucedió esto. Dice que anuló el acta de los decretos. Es que explicarlo por qué. Porque el ser humano que nunca ha leído la Biblia, que no entiende el Evangelio, cree que a Jesús lo mataron porque no estaba
estaban de acuerdo con él. A Jesús no lo mataron ni los romanos ni los judíos. A él no lo mataron los romanos ni los judíos, hermano. Él mismo, de su propia voluntad, ofreció su vida como este sacrificio a Dios. Entonces, allí ¿qué ocurrió? Se anuló el acta de los decretos. Cuando él estaba en la cruz, allí se estaba cancelando el acta de los decretos. ¿Cuáles decretos? Hay una serie de decretos, un acta de decretos en contra suya, hermano, y en contra mía. Esos decretos, ¿cuáles son? Esos decretos es la santa y bendita ley de Dios, que dice: no matarás, no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, amarás a Dios. Y ese decálogo de los 10 mandamientos ha sido violado por usted y por mí. Todos hemos violado la ley bendita de Dios. Entonces había una ley, unos decretos que era, dice ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta, había un acta en el reino de Dios que era contra nosotros, era contraria. Gloria a Dios. Un fiscal que nos acusaba, y allí se estaba anulando esa acta, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios, gloria a Jesús. El verso 15 dice, hermano, dice: y despojando a los principados, despojando. Miren esta palabra, despojando. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿A quién vino a despojar? Vino a despojar a los romanos de sus armas, vino a despojar al imperio romano de su poder. No, dice despojando. Vino a despojar ¿a quién? El mundo espiritual de las tinieblas, a Satanás y sus ángeles. Vino a despojarlos del poder y la autoridad que ellos tenían desde el huerto de Edén hasta la cruz del Calvario, hermano. Entonces allí vino Jesús a despojarlos. ¿A quién? Dice que a los principados y a las potestades los despojó. O sea, los despojó porque era este mundo infernal de Satanás. Ellos eran quienes tenían el poder de la muerte. Ellos tenían el poder de la muerte, hermano, porque ellos fueron los que introdujeron ¿qué? La muerte por el pecado. ¿Qué dice entonces la Biblia ahora en Apocalipsis? Dice que Jesús estuvo muerto pero vive para siempre, y dice que Él tiene las llaves del Hades y la muerte. Ahora no es Satanás. Desde el huerto de Edén hasta Cristo, Satanás tenía las llaves de la muerte. Ahora es Cristo. Apocalipsis dice que Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Es Cristo quien tiene las llaves del Hades y de la muerte, hermano. Entonces, gloria al Señor. Para terminar, miremos lo que dice entonces, cómo Satanás ha subyugado a la humanidad. Juan 8:44 dice, no lo busquemos, yo lo leo. Dice, Jesús hablando a los judíos que lo estaban cuestionando, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Termino con esto. Toda la humanidad, hermanos, toda la humanidad ha estado y está, escuchen, toda la humanidad está en poder de Satanás. Toda la humanidad son hijos. Toda la humanidad son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que la humanidad está haciendo? ¿Qué es lo que la humanidad hace? La voluntad de su padre el diablo. Pero cuando alguien recibe a Cristo, recibe el Evangelio, sale de la potestad de Satanás al reino de Dios. Y esa entonces es la invitación. Si alguien aquí no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, que le reciba como Señor y salga de la potestad de Satanás al reino de Dios. Porque en la cruz del Calvario, hermanos, hubo victoria, hubo salvación, y hay esperanza para toda persona que esté sin Dios y sin esperanza en el mundo. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar.